Buenas tardes a todos. Bueno, le damos la bienvenida a este video encuentro sobre el trabajo final del módulo 2, temas de enseñanza de proporcionalidad directa, donde vamos a aclarar un poco las características y las formas de entrega del trabajo final para poder acreditar el curso de proporcionalidad directa. Así que bueno, vamos a empezar por hacer un breve repaso de las clases que tuvimos en el módulo, en este curso. La clase número 1 es de los problemas de multiplicar y dividir a las relaciones entre cantidades, donde tuvieron que participar de un foro y entregar una actividad. La clase 2, diversidad de contextos y razones. Sí, también eh, se analizó la problemática de los conceptos de razón y fracción, y de los contextos en donde se desarrollan la obtención de estos conceptos matemáticos. La clase 3 que terminó hace muy poco, desarrollamos los modelos aritméticos y de proporcionalidad, y también la aparición de la relación de proporcionalidad inversa. Y estamos desarrollando la clase 4 que solo va a durar una semana porque termina el martes 8, el martes próximo, el 8 de agosto, donde estamos viendo la proporcionalidad y los modelos funcionales, para que nos quede un poco claro cuándo se relacionan las magnitudes, las cantidades de las magnitudes, si hay una relación de proporcionalidad directa, inversa, o si hay una relación que no es de ninguna de estas dos categorías. Así que bueno, con un breve repaso entonces de lo que estuvimos desarrollando en el módulo, vamos a ver qué es lo que pasa con el trabajo final. Bueno, sobre el formato de presentación del trabajo final, es decir, eh, ¿qué les estamos pidiendo que ustedes puedan elaborar? Va a ser un trabajo presentado en un archivo con extensión doc, o sea, van a tener que elaborar un texto que puede tener unas características que se pueden incluir en un texto, pero en sí el archivo es un archivo de texto con extensión doc. Deberá tener una portada con el nombre de la actualización, eh, el nombre de la actividad, que es la realización del trabajo final, el nombre del cursante y el nombre del tutor, que por supuesto los acompañó durante todas estas clases. El número de aula, y que puede ser en una hoja aparte, o sea, en una página aparte, o bien los primeros renglones de la hoja, que es la hoja número 1 del texto que ustedes van a presentar. Todas las citas, las clases, o algún texto, a referencias bibliográficas, deben ser mencionadas según las normas APA. Yo les voy a dejar en el foro de consultas, entonces, y en esta misma presentación hay unas diapositivas que refieren a esas normas, así que van a tener allí el ejemplo como para que puedan utilizarlo y así deciden incluirlos en el trabajo. La extensión del trabajo tendrá que ser entre 4 y máximo 6 carillas, incluidas las referencias bibliográficas y las citas que recién mencionamos. Todo el trabajo puede tener una extensión máxima de 6 carillas. Y deberán entregarlo a ese documento en el buzón de entrega del trabajo final. Y allí les hago una recomendación de cómo deben de nombrarlo al archivo, de esta manera que le estamos indicando: el apellido, el nombre de ustedes, actividad final, aula, y en el caso del aula de mis cursantes, yo estoy a cargo del aula 52. Si lo está viendo el video un cursante que pertenece a otro aula, deberá colocar su número de aula. Y el tutor
les hará la devolución en ese mismo lugar, como ha estado realizando las devoluciones de las distintas actividades de las 4 clases. Así que esto es muy importante porque es el trabajo final, debe estar redactado en un modo académico, debe estar completo. Eso hago un poco de hincapié porque en algunas de las actividades de las clases eh, fuimos aceptando a veces enunciaciones o consideraciones de ustedes eh, que faltaba un poco completarlas o mencionar, como recién dijimos, citas o de dónde la viene extraído. Entonces ahora les pedimos que presten atención porque es el trabajo que les va a permitir acreditar el curso de proporcionalidad. Bien, entonces aquí les dejo, después les voy a compartir como en el foro de consultas esta presentación, cómo deben nombrar en la actualización académica, enseñar y aprender matemática en el nivel primario, trabajo final de acreditación del curso, del módulo 2, temas de enseñanza de proporcionalidad directa. El nombre de ustedes, el nombre del tutor, este es mi nombre, pero vuelvo a insistir, si nos ven alumnos de otras aulas, colocarán el nombre del tutor que corresponde. Y el número del aula. Este es un ejemplo de la portada. Vamos directamente ya entonces a la consigna del trabajo final. Bien, la número 1 es que ustedes puedan recuperar, por eso comenzamos haciendo alusión a las 4 clases, aquellas cosas que les hayan llamado mucho la atención, y que hayan sido novedosas, que no hayan visto nunca, que hayan visto y tienen algunas consideraciones por hacer respecto de ellas, de todas las clases, de las 4 clases. También les recomendamos que miren y tengan en cuenta los cierres de los 4 foros que ya van a estar listos. El foro de la clase 4 cierra el martes próximo, todavía no está, pero para cuando elaboren el trabajo final van a tener los 4 cierres de los foros y las actividades que hayan presentado con las devoluciones de su tutor. Allí van a encontrar orientaciones bastante claras en la dirección que pretendemos que ustedes elaboren este trabajo final. ¿En qué versa este trabajo final? Bien, entonces vamos a leer la consigna. Dice, considere la siguiente situación planteada en relación con cuestiones de proporcionalidad. Y está entrecomillado. Compramos 48 cerámicos para cubrir completamente la pared rectangular de un baño, de un departamento, en un edificio de 10 pisos. Los cerámicos vienen en cajas de 1 y 2 docenas. Entonces, esa es la situación que ustedes van a tener que tener en cuenta. Van a tener que imaginar ese contexto y a partir de allí tienen que proponer 2 situaciones de proporcionalidad. Una para tercer grado y otra para sexto grado. Para la elaboración de las consignas, que ustedes van a tener en cuenta la consigna que le dimos, pueden utilizar otras variables didácticas, pueden sacar alguna parte del texto, o sea, pueden agregar o sacar, pero la consigna que ustedes planteen debe ser esa recreada. Una para tercer grado y una para sexto grado. Entonces, allí yo ya, si tuviésemos la presencia de alguno de ustedes, me hubiesen podido preguntar, ¿diferentes las consignas? Porque si nos vamos a basar en la misma situación que ustedes nos plantean, no. La respuesta es sí, puede ser la misma la consigna. Yo puedo estar planteando la misma consigna para tercer grado que para sexto grado, pero hago hacer actividades, hago plantear tareas a los alumnos
para que las tareas sean diferentes. Diferentes los objetivos y las tareas entonces que yo voy a plantear para un alumno de tercer grado que para un alumno de cuarto. Igual también todo dependerá de los conocimientos previos que tengan esos alumnos. Si ya han dado alguna idea del inicio, del comienzo de la construcción de la proporcionalidad como concepto, no. Si han trabajado con tablas, si se ha hablado de porcentaje, si han trabajado proporcionalidad directa e inversa. Es decir, volvamos otra vez a la tarea que tienen que hacer ustedes. Leyendo la consigna que le planteamos nosotros, está entrecomillada, deberán elaborar una situación problemática para tercero y una para cuarto. Puede ser la misma la enunciación, pero el tipo de tareas que le hago hacer al tercero es distinto del tipo de tareas que espero que realicen los alumnos de sexto. Entonces vamos bien, hasta ahora es una consigna para cada grado y vamos a ver que van a tener que tener, dice, un conjunto de consignas, porque ustedes elaboran la consigna de los cerámicos, etcétera, etcétera, pero después le dicen, bueno, construya una tabla de Asher, porcentaje, relaciones, esas cosas van a ser diferentes para tercer grado que para sexto grado. Y van a ser diferentes si se viene trabajando con el tema de proporcionalidad en la escuela o no se ha trabajado aún. Que puede ser que en ese tercer grado sean las primeras actividades que se hacen para la construcción del concepto de proporcionalidad. Entonces la consigna puede ser la misma, pero el tipo de tareas, las preguntas, lo que yo le hago hacer a los alumnos es diferente. Y pueden usar, ahí le dimos algunos ejemplos, en este ítem A, tablas, preguntas, reflexiones sobre las relaciones entre las magnitudes, desde la oralidad, desde lo escrito, a hablar sobre la constante de proporcionalidad en un caso o en otro, como les mencioné antes, trabajar con porcentajes, con modelos funcionales en sexto grado. El tipo de tareas que ustedes le hagan hacer a tercero va a ser diferente del que le hagan hacer a sexto grado. Ese es el ítem A. En el ítem B, ustedes deberán resolver el problema que plantean con dos procedimientos diferentes. Entonces, ustedes plantean para tercer grado el uso de tablas. Bueno, y a los alumnos se las dan incompletas. Después debajo deberán enunciar las probables respuestas de los alumnos, o sea, resolver el problema que ustedes enuncian, ¿cómo lo podrían llegar a resolver los alumnos? De dos maneras diferentes. Eso es interesante porque allí vamos a incluir lo que le hemos enviado en alguno de los mensajes, un video sobre las conclusiones matemáticas, porque es lo que queremos que los alumnos elaboren después de haber realizado las actividades, la secuencia, las preguntas que ese conjunto de consignas de ustedes les ha provocado. Y por supuesto, en una tercera parte de ese trabajo escrito, dice, justifica cómo aporta el conjunto de consignas a la construcción de alguna noción vinculada con la proporcionalidad. Y entonces allí ustedes van a utilizar las citas de alguna clase, porque les ha gustado alguna afirmación, alguna consideración, alguna conclusión, alguna oración o párrafo de alguna bibliografía, obligatoria o no, pero que para ustedes es pertinente,
para que puedan justificar de alguna manera esas decisiones didácticas del ítem A y B. O sea, de la elaboración de las consignas o en el ítem B de la resolución de las mismas. Así que entonces tenemos que hacer dos consignas, dos grupos de consignas, resolverlas de dos maneras diferentes y justificar esas resoluciones. Estas resoluciones llevan eh, mucho tiempo, mucho espacio, ¿no? Porque a lo mejor ustedes completan la tabla, enuncian una propiedad, manera directa, inversa, unas cuestiones de los modelos funcionales. Eso significa resolver las propuestas que ustedes hagan. Sí, es importante que en el ítem C lo justifiquen con algo del marco teórico que hemos desarrollado en el curso, o sea, de clase, bibliografía, lo que a ustedes les haya llamado la atención. Entonces, en ese ítem B y C que hablábamos de las conclusiones matemáticas, eh, son importantes porque cuando uno elabora alguna propuesta didáctica, alguna consigna, hay que prever la actividad que van a realizar los alumnos y qué pueden ellos llegar a elaborar como conclusión matemática. Y entonces hay algunas cuestiones interesantes de la definición de lo que es una conclusión matemática, y yo me quedo con el final de, esta, de estos párrafos de la diapositiva, que después se lo comparto en el foro de consultas, donde dice, al escribir las conclusiones siempre habrá que considerar tanto el contenido que tenga la conclusión como la manera de expresarla, usarlas de manera completa, ¿sí? Que estén cerca de aquellas cuestiones que los alumnos dirían, o sea, no del saber matemático puro, pero sí con el vocabulario de los alumnos. Cuando ustedes las redacten, ¿qué es probable que el alumno conteste, elabore, resuma, reúna para poder eh, darle respuestas a las preguntas que ustedes presentan? Así que eso es interesante, que al menos una o dos conclusiones matemáticas ustedes coloquen en esa serie de eh, preguntas que conformarán la consigna. Por ejemplo, acá les dejamos un ejemplo. Los alumnos pueden llegar a decir, bueno, la regla de tres simple no es el único camino, la única forma para poder resolver un problema de proporcionalidad directa. Lo puedo hacer de esta otra manera, con una tabla, con un porcentaje. No todos los problemas en los que dos magnitudes crecen, dependiendo una de la otra, son de proporcionalidad directa. Eso también es muy importante, porque recuerden que vimos que tenemos que tratar de superar estas expresiones de a más de una, más de la otra. Eso está incompleto. Hay que agregarle en la misma proporción, porque hay relaciones que son a más de una, más de otra, pero no lo hacen proporcionalmente. Entonces, que de a poco con los alumnos vayámonos acercando hacia las consideraciones matemáticas dentro, digamos, del cuerpo matemático. Así que bueno, ahí tienen algunos ejemplos de las conclusiones que pretenderíamos o que los alumnos es probable que nos lo digan después de hacer las actividades que les vamos a proponer. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Y bueno, si fueron tres partes, para poder elaborarlo, lo que vamos a ver es si ustedes pueden elaborar con el texto presentado dos problemas, o un mismo problema con distintos tipos de preguntas, un grupo para tercero y otro para sexto, si pudieron resolverlos
a los problemas que proponen y poder elaborar algunas conclusiones matemáticas que los alumnos van a ser capaces de enunciar después de resolver las situaciones. Y por supuesto una tercera parte que es en relación a la justificación. Van a elaborar esta conclusión matemática y fundamentan con algún texto de la clase, alguna bibliografía, bien mencionado según las normas. Y el último punto, el cuarto, que es si presentan un formato ordenado, con puntuación, traten de pasar el corrector de ortografía, de que esté justificado los márgenes, es decir, es un texto que se presenta para aprobar el curso dentro de un ámbito académico. Entonces vamos a cuidar la sintaxis, los márgenes, la portada, el estilo, el tamaño. eh, y por supuesto, otra vez hacemos mucho hincapié en las normas, que les voy a dejar todo en el foro de consultas para que allí lo puedan de alguna manera cotejar y hacer como corresponde. Bueno, eh, entonces esas son las características del trabajo final. Ahora teníamos un ratito como para poder compartir algunas dudas respecto a esta consigna del trabajo final, porque la mayoría de ustedes todavía a lo mejor no ha comenzado a pensar en la elaboración del mismo, pero bueno, podemos comunicarnos a través de otras vías, a través de la mensajería interna, o bien en el foro de consultas, así quedan plasmadas todas las consultas que ustedes necesiten para poder elaborar. Perdón, no dijimos fecha, pero el martes 8 se cierran todos los foros y todos los buzones de las actividades 1, 2, 3 y 4. Y a partir del 8 y hasta el día 15 de agosto tienen tiempo para elaborar el trabajo final. El día 15 de agosto se abre recién el buzón para que puedan publicar o enviar el trabajo final. Y va a estar abierto del 15 de agosto al 20 de agosto, que después necesitamos 1 o 2 días para corregir y realizarles las devoluciones, y esa semana del 20 lograr obtener la calificación y que ustedes la puedan dar, acceder, eh, y se va a cerrar el aula al finalizar esa semana del 20. Entonces es necesario que el trabajo esté listo entre el 15 y a más tardar el día 20 de agosto entregarlo para que podamos de alguna forma elaborar las devoluciones correspondientes. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier inquietud, por mensajería interna o a través del foro de consultas, estoy para acompañarlos, así podemos cerrar este curso eh, que trató sobre el tema de la proporcionalidad, de cómo se origina este concepto, y que nosotros auguramos que, y les proponemos desde el marco teórico, que se comience a desarrollar desde el primer ciclo de la escuela primaria. Así que bueno, nos seguimos encontrando y por supuesto los espero para cualquier inquietud. Buenas tardes, nos seguimos viendo en el aula.